Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, oyentes de la emisora Ebenecer Estéreo y los amigos que nos escuchan a través del canal de YouTube. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, le damos las gracias al Señor Jesús, bendecimos su nombre por esta oportunidad que nos da para poder nosotros en este espacio hablar la palabra de Dios. Este es un espacio para hablar meditando en la palabra. Nosotros estamos estudiando a través de este tiempo el libro de Hechos. Hoy toca Hechos 2 y vamos a leer la palabra en el libro de Hechos 2. En este capítulo nosotros venimos estudiando la manifestación del Espíritu Santo en el capítulo 1 y de una manera espectacular cómo se derramó el Espíritu Santo de repente, ¿verdad? Pero sin embargo, Pedro aprovecha esta oportunidad en el mismo capítulo 2 para predicar a Cristo. En el capítulo 1 se habla del Espíritu Santo para guiar y conducir a la iglesia primitiva. Y en el capítulo 2 vamos a ver el cumplimiento de la promesa y sus resultados. Nosotros vamos a leer en el capítulo 2, pero antes vamos a hacer un recuento de lo que venimos estudiando del capítulo 1. Vemos que la manifestación del Espíritu Santo de manera espectacular viene de repente sobre todos, en Hechos 2 del 1 al 14. El Espíritu Santo se manifiesta a los discípulos que estaban reunidos en el mismo lugar y el mismo sentir, estaban juntos, unánimes, en comunión. El Espíritu Santo vemos que concede nuevos idiomas o nuevas lenguas según es la voluntad del Señor. Todos fueron llenos del mismo Espíritu, según el Espíritu le daba que hablase. Es lo que venimos estudiando en el capítulo 1 y venimos estudiando en el capítulo 2 los primeros versículos. Vemos que el Espíritu Santo concede nuevos idiomas, nuevas lenguas, y esa es la voluntad, que todos fueran llenos de ese poder según el Espíritu daba lo que hablase. Como era algo sorprendente, novedoso, que todos pudieran hablar lenguas diferentes, que pudieran entender unos a otros, todo el mundo se maravillaba y estaba atónito, como es normal, porque uno escuchando hablar su propia lengua, donde había gente de todos los lugares y de todas partes, pues ellos se maravillaron al oír que todos podían entender y hablar lenguas diferentes o idiomas diferentes. Esto causa una tremenda agitación en un grupo de personas y judíos y de otras naciones que estaban ahí, que les oían hablar en otras lenguas las maravillas del Señor. Estaban hablando de las maravillas del Cristo. El Espíritu Santo le da entendimiento y da revelación para que ellos pudieran comprender qué era lo que se estaba hablando. Y era que nosotros, el Señor, el Espíritu Santo nos quiere decir aquí que en cualquier idioma nosotros podemos entender lo que no entendemos, porque esa capacidad la dio fue el poder de Dios, el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Este acontecimiento generó distintas reacciones, ¿verdad?, por parte de los oyentes, porque ellos tenían esa ocasión de mostrar su propia incredulidad. ¿Qué es lo que está pasando? Y mediante burlas, ellos estaban todos atónitos y pensaron que todas las personas que estaban hablando en otros idiomas o que ellos también podían entender, estas personas están llenas de mosto o están borrachas. ¿Qué es lo que pasa? Pero eso no era lo que el Señor quería mostrarles. El Señor quería mostrarles que el poder divino de Dios, que el poder del Espíritu Santo puede cambiar, puede transformar, puede hacernos entender lo que ellos no podían entender físicamente. Entonces dicen, están llenos de mosto. Pero ¿qué pasa? Que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Y vamos a leer en Hechos 2, del 16 en adelante. Entonces dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es esto de profetizar? Sino decir todo lo que Dios ya ha dicho y ha escrito.
Eso es lo que tenemos que entender de profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es la profecía de Joel, que viene Pedro y se levanta en medio del alboroto y la gente y todo, y empieza a citar la profecía de Joel. Pero él se levanta aprovechando esa oportunidad para predicar a Cristo, ¿verdad? Como profeta e hijo de Dios. Él se levanta y alza la voz y dice: varones judíos, hablando, me imagino que en su propio idioma, pero como habían tanto entendimiento y todos tenían las lenguas, me imagino que estaban traduciendo, y él decía: varones judíos, en su propio idioma, y comienza a traducir. Y Pedro utilizó este recurso, o sea, la palabra de Joel, para hablarle a todos los que estaban en ese lugar. Empieza y dice: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el versículo 18. ¿Qué significa profetizar? En este contexto, repetir lo que Dios había dicho, lo que había revelado el Señor a través de la palabra, ¿verdad? La manifestación del poder de Dios. Entonces dice: derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre en el cielo, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y dice el versículo 21, que es muy diciente, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este era Pedro recordándoles la profecía de Joel. El que invocare quiere decir el que hizo, hace y cree que podrá atender la voluntad del Señor, ¿verdad? Todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Yo creo en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús hace, en lo que Jesús hará. Confío en sus promesas y me preparo para lo que viene después. Que todo mi estilo de vida reconozca que Jesús vino en carne, que tuvo una vida sin pecado, que murió, que resucitó y que ascendió a los cielos, que hoy está sentado a la derecha del Padre, que intercede por nosotros y que vendrá otra vez. No es teoría, el que invocare es que hay que ponerlo en práctica. Que Jesús vino a poner su vida por nosotros. Dios lo resucitó. Entonces, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces dice Pedro: pueblo de Israel, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Les está diciendo: ustedes mataron, incluso me imagino que él mismo se incluyó, por manos inicuos, crucificaron a Jesús. Entonces el 24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vemos que Jesús vino a poner su vida por nosotros, que el Señor Dios lo resucitó. El ministerio de Jesús fue aprobado por Dios mismo, por sus señales, por sus maravillas y sus prodigios. ¿Sabemos quién es Jesús? El que Dios resucitó, librándole de la muerte. ¿Sabemos quién es Jesús? El que se levantó de la tumba, que duró 3 días muerto, en la tumba, pero porque Dios y él lo quiso así, pero él podía haberse levantado, eso eran los planes de Dios, pero que vemos que era imposible que la muerte lo retuviera. Él se levanta de la tumba, el único que lo ha podido hacer, ¿verdad?
Entonces nosotros vemos que esa autoridad divina de Dios para levantarse de la tumba, ni siquiera la muerte lo pudo detener. Entonces Pedro sigue citando la profecía de David y dice, esta profecía se cumple porque Jesús fue resucitado y se sienta a la diestra de Dios. David estaba hablando del Cristo, del Mesías, y Pedro dice que David no subió al cielo, que su tumba está en la tierra hasta hoy. Pero Pedro los sigue exhortando para que se arrepintieran, para que fuesen salvos, para que recibieran el Espíritu Santo, y se unieron a la iglesia más de 3,000 personas y eran nuevos conversos que se mantenían en la fe firmes, ¿verdad? Y gozaban de buena comunión, estaban juntos, unánimes, gozándose de las maravillas del Señor. Entonces nosotros vemos que en Hechos 2, esa fiesta de Pentecostés, ¿qué era? Ellos celebraban una fiesta de las cosechas, de las primicias, de todo lo que el Señor les había dado. Hablaban de sus maravillas, hablaban de lo que el Señor les había dado, todo lo que el Señor había sido bueno con ellos. Era una fiesta que ellos celebraban con mucho regocijo, y ahí juntos en comunión viene el Espíritu Santo de Dios y se derrama sobre ellos. Y Pedro termina exhortándolos a que se arrepientan para que fueran salvos, para que reciban el poder de Cristo. Porque ellos dicen, al oír todo lo que Pedro venía hablando, y le dice, ustedes lo mataron, ustedes fueron muerte de unas personas inicuas, ustedes lo crucificaron, ustedes dejaron, el pueblo dejó que hicieran lo que quisieran con el Señor. Pero eso ya estaba escrito, tenía que suceder. Pero ellos, compungidos, dice la palabra, y con el corazón bien lleno del poder de Dios, para que ellos pudieran entender todo lo que Pablo venía hablando, dice, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros estamos sintiendo que el Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones, que estamos entendiendo lo que tú nos estás diciendo. ¿Qué hacemos? Esa pregunta nos la podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer para que el Espíritu Santo que está en nuestras vidas pueda ser transmitido, ese mensaje a otras personas, podamos hablar, podamos decir como Pedro les dijo, arrepiéntanse, para que puedan ser bautizados, para que se manifieste el Espíritu Santo en sus vidas? Ese mensaje venía tan lleno del poder del Espíritu Santo que en ese solo mensaje recibieron al Señor más de 3,000 personas. Estaban firmes en la comunión, recibían esa enseñanza de los apóstoles y la promesa del poder de Dios para llamarlos a la salvación. Crecían. Ese pueblo empezó a crecer en comunión con Dios, perseverando a la palabra. Crecían hacia adentro en compromiso y con fraternidad, ¿verdad? Y ellos empezaron a crecer hacia afuera en el testimonio y el servicio de ellos mismos. Empezaron a crecer numérica y geográficamente. Y cada día crecía la iglesia porque eran añadidos todos los que habían de ser salvos. Nos hacemos esa pregunta nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como persona? ¿Qué hacemos como amigos, como hermanos? La promesa es para todos. El Espíritu Santo es para todos nosotros que hemos creído y hemos recibido al Señor y vivimos una vida de comunión. El Espíritu Santo está en nuestros corazones. ¿Qué podemos hacer para que ese Espíritu muestra y de frutos y de los resultados que había dado el Espíritu Santo en este sermón que Pedro estaba hablando a la iglesia? ¿Cómo podemos ser nosotros confrontados a decir qué hacemos? Si tenemos todas las herramientas, pero como primero tenemos que tener comunión, tenemos que estar avivados, tenemos que hablar las maravillas del Señor, tenemos que agradecer todo lo bueno que el Señor ha hecho, tenemos que tener esa autoridad divina del Espíritu Santo y tenemos también que ser como Pablo, levantarnos a hablar de las promesas y las maravillas del Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra, bendecimos su nombre, glorificamos, Señor, esta palabra maravillosa y te pedimos
que ese Espíritu Santo que aún sigue vigente sea llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas, que nos dé la capacidad de entender de que esa palabra también sea revelada en nuestros corazones y podamos extenderla a todo aquel que no ha creído en el Señor Jesús, pero que tiene una oportunidad, Señor, de que se arrepientan, de que pueden conocer al Cristo verdadero, al Dios. Todos juntos crecían y todos terminaban la obra, la misión, todos se arrepintieron, se bautizaron en el nombre de Jesús, y que el reino de Dios llegue nuevamente a la tierra, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Los invitamos a arrepentirnos, a arrepentirse cada uno, y el que no conoce al Señor, le invitamos a que llame, a que se comunique con nosotros, que podemos orar por ellos. Y también podemos orar para que el Espíritu Santo le dé sabiduría, le dé revelación y le dé el poder de la palabra, para que esa palabra pueda ministrar los corazones. Le damos gracias al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.